Un saludo muy especial a los lectores de quienique.com. Hoy nos encontramos con la senadora Paloma Valencia. Paloma, bienvenida a Quienique. Muchísimas gracias, Richard. Muy complacida de estar aquí contigo, con Juan Felipe y con todos los que nos están acompañando. Bueno, senadora, yo quería empezar esta entrevista a usted preguntándole, pues, por la última noticia que tenemos acá en Colombia, y es la deportación de Mancuso, del ex paramilitar, hacia Italia. Senadora, yo quería conocer, pues, cuál es su opinión frente a esta deportación y cree que el gobierno hizo lo suficiente para que fuera extraditado a Colombia. Yo lamento mucho que Mancuso no venga a responder en Colombia. Yo creo que era muy importante que viniera y que conociéramos todas las cosas. Sin embargo, también hay que recordar que Mancuso durante el tiempo que estuvo en los Estados Unidos dio muchos testimonios, pero yo sí hubiera querido tenerlo acá y creo que los colombianos merecíamos tener la información y creo que hubiera sido muy importante. El gobierno se esforzó en pedir esa extradición desde hace muchos meses, incluso el señor presidente me comentó que estaba haciendo las gestiones para extraditarlo y para poder traerlo de vuelta y demostrar pues el deseo de realmente conocer todas las verdades del paramilitarismo. Yo lamento mucho que no haya funcionado. Senadora, pues vemos detrás de usted esta pancarta de Uribe Libre y pues digamos que la noticia más impactante del Centro Democrático es la detención del expresidente. ¿Cómo se ha sentido usted durante estas semanas que lleva al presidente en detención? Muy triste, muy consternada, me siento como muy preocupada en torno al rumbo que puede tomar el país, porque yo creo que el país está perdiendo su centro de valores y su equilibrio. Uno no puede crear unas justicias tan extrañas donde termina con los responsables de las masacres, de los asesinatos, del desplazamiento, terroristas y narcotraficantes sentados en el Congreso y un hombre que ha sido el líder político más grande de los últimos tiempos de Colombia, que representa y sigue representando prácticamente la mitad de este país, encarcelado, con una además percepción que tenemos todos los que acompañamos al presidente Uribe, basada digamos, en las propias filtraciones que se han hecho a enemigos o adversarios políticos del presidente sobre el proceso de lo que hay, de lo que hay es una verdadera violación de todos los derechos del presidente Uribe. A mí sí me preocupa mucho, no solamente por el presidente Uribe, sino por mi país. Me duele profundamente la institucionalidad de mi país. Sí, senadora, digamos, en ese punto específico que usted habla, digamos que, pues, el caso del senador, él en detención domiciliaria y, pues, exguerrilleros de las FARC están en el Senado, digamos, desde la parte de los opositores también critican mucho esa visión que ustedes ponen ahí en la mesa y es, pues, en la parte, digamos, frente a los exguerrilleros es porque hubo un proceso de paz de por medio y frente al senador es porque hay una investigación aparte que cursa en la Corte Suprema. ¿Ustedes qué tienen para responder ante esa visión que le plantean desde la oposición? Lo primero fue que nosotros dijimos que ese proceso era inadmisible porque la impunidad a criminales de lesa humanidad es inadmisible desde cualquier punto de vista. Uno no puede crear un nivel de injusticia en un país como el que se ha creado, que es que usted mete a la cárcel un delincuente por un delito cualquiera, pero los responsables de los peores delitos de este país quedan libres y son hechos senadores. Es un desequilibrio no frente al presidente Uribe, sino frente a la propia noción de justicia que debe tener un país y sobre todo porque rompe la garantía de no repetición. Richard, si tú pensaras que la garantía de no repetición no es que Timochenko o Santrich no volvieran a delinquir, cosa que ni siquiera sucedió porque ya tenemos unas disidencias gigantescas en el territorio producto de ese acuerdo, del incumplimiento de ese acuerdo, y ese incumplimiento no afectó a los otros, es decir, todos los demás se pueden desmovilizar y los que recibieron los beneficios se quedan con ellos. Ahí había que haber hecho, y eso lo dijimos durante la negociación, condicionar los beneficios a que todo el mundo cumpliera, ya que se fueran perdiendo beneficios en la medida en que algunos incumplieran. Bueno, no se hizo. Pero la verdadera garantía de no repetición no es que Timochenko no vuelva a delinquir, es que el mensaje social sobre que lo que hicieron las FARC estuvo mal quedara claro para la sociedad. Es decir, que ningún grupo ilegal considerara que el camino que recorrió las FARC es aceptable o que alguien lo pudiera volver a recorrer. Yo creo que eso quedó clarísimo que no sucedió, porque no solamente las FARC reivindican todos los crímenes que cometieron, los niegan diciéndole mentiras a los colombianos, sino que todos los grupos ilegales que existen hoy en el país están considerando que en el futuro van a tener una negociación que les entregue los mismos beneficios que ha recibido la FARC. Creo que es un proceso que rompió el sentido de justicia que debe tener una democracia. Hablando del sentido de justicia, senadora Paloma,
¿Cómo va la reforma a la justicia que han planteado desde el Centro Democrático, que incluso ha apoyado el mismo presidente Iván Duque? Nosotros hemos venido defendiendo la idea de una reforma a la justicia desde hace muchísimo tiempo. Cuando yo trabajaba en un oficio más bien como el de ustedes, estaba en el periodismo y la opinión política y en el sector privado, empecé a trabajar una reforma a la justicia sobre la base de crear una institucionalidad que le sirviera a Colombia y que volviera a crear los equilibrios de poderes. Ningún poder absoluto debe existir en el Estado de Derecho porque todo poder absoluto tiende a corromperse. Por eso, Montesquieu diseñó la idea de los frenos y contrapesos, donde una institucionalidad le hace contrapeso a la otra y la otra a otra, y se rompe el poder de manera que no genere excesos frente a la ciudadanía. Los equilibrios de poderes que diseñó la Constitución del 91 son insuficientes. Por ponerles un ejemplo, ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con los magistrados del cartel de la toga? ¿Por qué no están en la cárcel? Bueno, porque tienen un problema de desequilibrio de poderes tremendo, a pesar de que hay grabaciones mostrando cómo vendían las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, no hay ninguno de ellos en la cárcel básicamente porque primero hay que quitarles un fuero político que no debería tener un magistrado, pero además de quitarles el fuero político, que es casi imposible, porque mientras un congresista trate de quitarles el fuero político, la Corte los investiga a los congresistas, entonces hay un cruce de favores en detrimento incluso del propio Congreso, porque la Corte los investiga en primera y segunda instancia, donde ellos eligen también la primera instancia para investigar a los congresistas, entonces a usted le da mucho miedo, o a los congresistas le da mucho miedo enfrentar los procesos contra las Cortes. Pero además de eso, imagínese que cuando usted le quitara el fuero político, Juan Felipe, ese magistrado vuelve a que lo juzgue la propia Corte Suprema de Justicia, que además elige por cooptación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una vacancia, los que quedamos elegimos el que viene, de manera que a usted lo juzgarían o personas que usted eligió o que lo eligieron a usted. Entonces, evidentemente, ahí no hay ninguna posibilidad de juicio y eso ha ido generando pues estas nichos de impunidad que son los que tenemos que controlar y que hay que buscar que se pueda regularizar, porque si usted tiene corrupción en la cabeza, pues es muy difícil que el resto del sistema esté ajustado, digamos, a la normatividad. Necesitamos además buscar seguridad jurídica, que no la tiene el país. ¿Qué es la seguridad jurídica, Richard? Que cuando tú enfrentas un proceso, tú puedas saber con cierta claridad qué es lo que puede salir de ese proceso. En Colombia nunca lo sabes, porque como hay tantas y tantas altas cortes, pues cada alta corte tiene una jurisprudencia distinta y los jueces pueden escoger de toda esa jurisprudencia la que ellos quieran, de manera que los casos iguales nunca son juzgados de manera igual. Creo que son temas que tenemos que resolver. El otro, ¿cómo es que los mayores recursos del sistema terminan invertidos en las altas cortes y no en la primera instancia? Yo me imagino una super primera instancia que solucione los problemas en el territorio, tanto jueces municipales capaces de resolver cualquier caso, al mismo tiempo achatarla para que no haya jueces de circuito ni nada de eso, sino una super primera instancia, unos jueces departamentales de tribunal, magistrados de tribunal, y una última instancia que unifica la jurisprudencia. Uno se imagina, por ejemplo, una primera instancia con los jueces municipales y los jueces móviles municipales, que se la pasen recorriendo las veredas y administrando justicia, para quitarle ese factor legitimador que tienen esos grupos ilegales que hoy administran justicia en el territorio colombiano y que al mismo tiempo impiden la llegada del Estado. Yo creo que el Estado tiene que llegar con la administración de justicia, que garanticemos que todo municipio tenga el paquete básico de justicia y que en todas las veredas de Colombia, por lo menos una vez al mes, vaya un juez a resolver los problemas para que podamos tener la eliminación de la justicia de la propia mano y al mismo tiempo quitarle ese factor legitimador que han ido teniendo los grupos ilegales en el territorio colombiano. Senadora Paloma, precisamente sobre esa reforma que pues usted plantea, digamos, ¿sí se puede a través de una reforma a la justicia o digamos usted sigue, digamos, plantada en la constituyente y en llamar a los colombianos a que apoyen una constituyente, que pues ya el presidente Iván Duque parece que no sigue esa idea? Entonces yo quiero preguntarle cuál va a ser el camino al fin que va a tomar pues el Centro Democrático frente a esa posibilidad, reformar a la justicia sin que se pueda hacer pues varias cosas de las que usted propone, porque no alcanzaría una reforma a la justicia, o seguir insistiendo en una constituyente para reformar pues toda la Constitución del 91. Richard, el problema de la reforma de la justicia es que ha sido imposible sacarla por la vía legislativa.
hace 7 años yo decía, esto lo sacamos por la vía legislativa. Yo llegué con mi reforma, fue lo único con lo que llegué escrita cuando fui elegida senadora, mi reforma a la justicia, y no hubo posibilidad alguna de que saliera, no solo la mente la mía, sino que se hundió la del gobierno del presidente Santos en 2 ocasiones, una que les tocó hundirla por la cantidad de nicos que habían llegado, la segunda porque la propia Corte Constitucional decidió que no se podía reformar la justicia, que eso sustituía a la Constitución. ¿Y sabe por qué? Porque los magistrados ya no iban a ser juzgados por los propios magistrados, sino porque los magistrados iban a elegir otros magistrados para que los juzgaran. Eso tampoco lo dejaron avanzar. Entonces el país ahí ha venido sufriendo, digamos, ese problema. Yo ya he visto la reforma del gobierno de Duque hundirse, la reforma de Cambio Radical hundirse en 2 ocasiones, la del Centro Democrático en 3, y en las cuentas que hay en el país hay 19 intentos de reforma a la justicia sin que se pueda sacar adelante. Yo creo que ahí hay un tema fundamental, y es entender que está sobrediagnosticado. Con cualquier persona que usted hable de la rama o incluso de los académicos, todo el mundo le dice que se necesita una reforma a la justicia. Lo que es claro es que el Congreso ya no lo pudo hacer, porque la presión es tremenda, como les contaba, el desequilibrio de poderes, de que los congresistas son investigados por las Cortes, pues las Cortes empiezan a presionar y nadie es capaz de votar los proyectos de ley que pudieran perjudicar, digamos, el poder tan grande que tienen las Cortes. Entre otras cosas, la elección de las corporaciones. Yo creo que en la Constitución del 91 veníamos con una culpa como país muy grande de lo que había sido el asesinato de las altas cortes en la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Unas cortes que además eran magistrados brillantísimos, que eran como, digamos, los herederos de la Corte del 57, que fue como el gran ejemplo de lo que se quería en la justicia en Colombia, donde se instituyó la cooptación y todo eso. Entonces creyeron que para, digamos, cuidar que la política se mejorara un poco, era muy bueno vincular a las altas cortes y que eso iba a terminar mejorando la política. Y lo que terminó pasando fue todo lo contrario, que la política perjudicó toda la justicia. Y por eso hay que eliminarle todas las facultades nominadoras que tienen las cortes, porque terminaron en un cruce de favores para elegir el contralor, para elegir el fiscal, para elegir el procurador, para elegir los magistrados de las otras cortes. Haya habido una cantidad de cruce de favores que, en mi opinión, ha ido politizando la justicia y la ha ido sacando de su labor, que debe ser una labor con los ojos vendados, que no tenga sesgo y cuya balanza esté perfectamente ajustada para que pese exactamente lo que pesa cada conducta. ¿Una corte única no sería más fácil de ser politizada, como la propone usted, senadora Valencia? Pues esa es una pregunta que yo me he hecho. Digamos que la Corte Única surge, como lo expliqué, de la necesidad de la coherencia de todo el sistema. Si usted va a tener una corte que no es tribunal de instancia, sino todo lo contrario, ¿qué quiere decir tribunal de instancia? Que usted no va a presentar casos sobre ese, simplemente un recurso de amparo constitucional mediante el cual se revisa su fallo a la luz del derecho y a la luz de la jurisprudencia existente, para que toda la jurisprudencia baje de manera que garanticemos que todo caso igual es juzgado igual. Ahora, viene la pregunta sobre si se puede politizar esa única corte. Recordemos que esto sería una corte amplia, porque no es que se supriman las especialidades, aunque hay quienes sugieren que debiéramos suprimirla y que el Estado, hoy con las reformas que existen, que ya no tiene, digamos, superpoderes ni monopolios, debiera pasar a ser tratado como un privado, es decir, que en el derecho civil también se tratara como una persona el Estado, pensar que ya no se necesita la casación y los recursos que tiene la Corte Suprema de Justicia, pero que hubiera unas salas especializadas sobre cada una de las materias que pudieran ir fallando. Entonces usted tiene la laboral, tiene la civil, tiene la familia, y hacen una gran, digamos, sala plena para las decisiones importantes. Pues es difícil saber si se va a politizar, uno esperaría que no, sobre todo si busca herramientas como las siguientes: magistrados mayores de 65 años, vitalicios, con una vida ejemplar, con, digamos, unos procedimientos que permitieran realmente escoger los de mayor mérito, y además un juicio político, digamos, ante la opinión pública para saber que no han tenido en su vida una sola, digamos, actuación por fuera de la ley. Difícil,
pero pues digamos esa es la manera como están constituidos la mayoría de los tribunales en el mundo. Uno esperaría que eso funcionara en Colombia. Sin embargo. Senadora, digamos ya para avanzar en esta charla frente al proceso de Álvaro Uribe, yo quería preguntarle, ¿fue una estrategia, usted qué opina frente a eso? ¿Fue una estrategia lo que hizo la defensa de Álvaro Uribe, retirarlo, digamos, hacer la renuncia en el Senado para que él pasara a ser investigado por la Fiscalía? Y digamos, dentro de esa pregunta, también quería conocer su opinión. ¿Cree usted que la Fiscalía sea la que deba seguir con el caso de Álvaro Uribe por las presuntas pues, manipulaciones de testigos o qué piensa usted sobre ese tema? Yo creo que el presidente Uribe está en su derecho a renunciar. El fuero es una condición que se recibe por el hecho de ser senador. Evidentemente, si uno no se siente juzgado con independencia y con garantías, pues tiene derecho a buscar una instancia que le dé justicia. Nadie está obligado a resistir un juicio injusto. Es una, digamos, respuesta muy natural del presidente Uribe. Y creo que es una respuesta que no es solamente, digamos, hacer valer sus derechos, sino que es una gran, digamos, encrucijada para la democracia colombiana. Más de 870.000 personas votaron por el presidente Uribe, era su representante y les hicieron nugatorio su voto. En mi opinión, eso incluso es un atropello más porque el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a favor de la cual ha salido una sentencia, lo que dice clarísimamente es que no puede haber ninguna suspensión de los derechos políticos, sino por sentencia condenatoria de juez penal competente. Entonces, ahí hay un tema central. Al presidente Uribe no le podían dictar una medida de aseguramiento de detención preventiva porque es en contra del Tratado Internacional de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero mucho más allá, yo diría que si hay garantías, pues la Corte tiene que dejar ir al presidente Uribe. Hay casos donde por los mismos hechos la Corte ha expresado que pierde la competencia porque obviamente la manipulación de testigos o el soborno de testigos pues nada tiene que ver con el ejercicio del cargo de senador y por lo tanto debiera ser la fiscalía. Ahora, si hay una persecución, pues es esperable que la Corte se invente una nueva teoría para quedarse con el proceso del presidente Uribe, pero creo que esto daría muchísimas señales sobre qué es lo que está pasando en el país. Respecto a la politización que estábamos hablando de la justicia en la Corte Suprema, ¿no cree que la Fiscalía también estaría politizada al ser pues Francisco Barbosa un amigo personal del presidente Iván Duque y cercano al Centro Democrático? Jamás ha sido cercano al Centro Democrático. Juan Felipe, ya estás muy equivocado. Yo creo que vale la pena que tú revises la trayectoria de Francisco Barbosa. Él fue, de hecho, trabajó con Humberto de la Calle Lombana, tiene libros con Humberto de la Calle Lombana, trabajó en las negociaciones y defendió todas esas negociaciones. De hecho, yo tuve que enfrentarlo como panelista en muchísimos programas, donde él defendía el Acuerdo de La Habana, atacaba el uribismo, y yo pues defendía la posición que ha tenido el uribismo. No creo, porque entre otras cosas quien lo juzga no es Francisco Barbosa, sino los fiscales que le corresponden, que es una entidad que tiene muchísimos fiscales de carrera que ya están vinculados ahí desde hace muchísimo tiempo. Que si la fiscalía esté politizada, pues uno esperaría que no, pero evidentemente pues eso solo se va a saber cuando uno mire el proceso y mire cuáles son las garantías que se le dan al presidente Uribe. Ahora ya para avanzar, digamos, en otro tipo de conversaciones, recientemente también fue tendencia en redes sociales la entrada de Tomás Uribe, el hijo del expresidente, y pues el apoyo que obviamente naturalmente ha hecho a través de su cuenta de Twitter. Yo quería preguntarle si se armó un rumor de que Tomás Uribe iba a quedar con el legado del uribismo, de que también iba a ser candidato a la presidencia en el 2022, digamos, todos estos rumores que se arman en el sentido político. Yo quería preguntarle a usted, senadora, ¿usted qué piensa de Tomás Uribe? ¿Qué piensa de un posible liderazgo de él dentro del Centro Democrático? Y si lo ve en el 2022, quizá participando en alguna contienda política. Bueno, no, yo creo que Tomás es súper bienvenido en el Centro Democrático porque en un partido donde la lealtad a las tesis es fundamental, pues Tomás da la tranquilidad de ser absolutamente leal a las cosas que nosotros pensamos y que hemos defendido. Al mismo tiempo, yo creo que él, que es un muy buen escudero del presidente Uribe,
pues porque es su hijo, pues se encuentra en este equipo quienes hemos sido escuderos del presidente Uribe, y nos gusta porque él es como los ojos del presidente en esta batalla, es para que el presidente pueda seguir mirando lo que está pasando, de manera que nos sentimos felices y entusiasmados con su llegada. Él ha expresado en Twitter que no tiene ningún interés de aspiraciones, y eso pues dependerá de sus propias aspiraciones. Yo no puedo predecir qué quiera hacer Tomás en el futuro. Pero ¿cómo lo ve usted dentro del partido? ¿Cree que tiene la aceptación de los demás sectores dentro del Centro Democrático? Pues como dije, es el hijo del presidente Uribe, es una persona que da absoluta certeza sobre el compromiso con las tesis que nosotros defendemos, de manera que eso es un asset muy importante en nuestro partido. Senadora, ustedes ayer dieron un debate en la Comisión Primera sobre al Ministerio de Defensa sobre las últimas masacres que han ocurrido en el país. ¿A qué cree que se debe esta escalada de la violencia? Pues las masacres han asumido ya digamos, un interés público mayor que el que puede tener incluso el coronavirus. Y se han presentado incluso más de 3 en las últimas 24 horas durante el fin de semana. ¿A qué cree que se debe esta escalada de violencia? ¿Cómo cree que está respondiendo el gobierno a esa situación? Yo creo que esa escalada de violencia viene a través del narcotráfico, por supuesto con todas las complejidades que el narcotráfico supone, las estructuras pequeñas, las estructuras organizadas, la idea de dominar políticamente regiones de todas esas estructuras como el ELN, como las disidencias de las FARC, eh, pero tiene mucho que ver con que la negociación de La Habana no se hizo comprometiéndose a desmantelar el negocio del narcotráfico. Yo creo que fue una negociación que dejó sin resolver el gran problema de Colombia, que es precisamente los negocios ilegales. Ojalá el gobierno, como nosotros se lo dijimos cuando estaban negociando, le hubiera pedido a las FARC entregar las rutas, los socios, poder desmantelar. Todo lo contrario, lo que permitieron fue que las FARC vendiera esos negocios al cartel de Sinaloa, como ha sucedido en el suroccidente del país, donde usted recordará que incluso en alguna de las narraciones de las masacres cuentan que uno de los perpetradores tenía acento mexicano. Eso lo denuncié yo durante la negociación del Acuerdo de La Habana, cómo estaban vendiéndole todos los negocios del narcotráfico al cartel de Sinaloa. Pues evidentemente eso iba a tener consecuencias sobre el país. Yo creo que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo por combatir esas estructuras criminales, pero evidentemente eso no se combate de un día para otro. Los hombres en armas hoy, frente a lo que teníamos cuando se hizo la negociación de La Habana, pues difieren más o menos en 900 hombres, y están creciendo porque todos los cultivos ilícitos permanecen ahí. Yo creo que Colombia está teniendo una política bipolar. Por un lado, quiere tener la seguridad en el territorio, pero por el otro, elimina los elementos que son fundamentales para la lucha del narcotráfico. Por ejemplo, que ya no se pueda decomisar las drogas que con el decreto del presidente Duque, sino que tenga que decidirse si las estaban vendiendo o no. Eso nos devuelve a lo que teníamos antes, que era imposible decomisar las drogas cuando Colombia estaba teniendo cifras históricas en el decomiso. El decomiso es fundamental para quitarle ingresos a esas estructuras criminales. Al mismo tiempo, la erradicación voluntaria, pues es muy grave que usted solamente pueda hacerlo por erradicación voluntaria, porque lo que pasó en el Catatumbo, y que yo creo que vale la pena revisar las cifras, es que con todos los programas que hizo el gobierno Santos para erradicar voluntariamente en el Catatumbo, lo único que pasó fue que crecieron los cultivos ilícitos, incluso en 1000% en varios municipios. Y finalmente, el tema de la fumigación. Mientras usted puede fumigar solamente fumigar 400 hectáreas diarias, con erradicación manual usted puede erradicar 70, con el agravante de que le cuestan vidas a los erradicadores. Yo creo que esos son argumentos para que el país reflexione en torno a cómo unidos podemos dar la batalla contra el narcotráfico. Mienten los que dicen que se puede legalizar la droga. ¿Cómo va a legalizar Colombia cuando Estados Unidos o Europa no va a legalizar? Nos quedaríamos sin mercados a dónde exportar. La legalización podría ser una alternativa siempre y cuando los países desarrollados estuvieran pensando en legalizar. Mientras tanto, es solamente una ilusión mentirosa frente a la cual los colombianos no podemos seguir, digamos, creyendo. Senadora Paloma, digamos, en estas masacres, como lo hemos visto en varios medios de comunicación, pues, digamos, se ha llevado la vida de varios jóvenes, algunos menores de edad, como pasó en Llano Verde, en Cali. Yo quería preguntarle frente a los jóvenes, senadora, digamos, ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué está pasando con las oportunidades que ellos encuentran en estos territorios tan vulnerables, tan pobres? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué visión tiene de los jóvenes que pues están siendo masacrados en Colombia?
Terrible, rechazamos categóricamente cualquier asesinato, no solamente de los jóvenes, sino de cualquier colombiano. Hay una, digamos, difícil tarea frente a la juventud colombiana, y sobre todo después de esta pandemia, donde la economía ha tenido un desaceleramiento tan grande, porque las posibilidades de empleo van a disminuir sustantivamente y uno se pregunta qué van a poder hacer los jóvenes colombianos. Yo creo que el gobierno va a tener que empezar, sobre todo, a pensar en dos cosas. Una, las grandes oportunidades para financiar los emprendimientos de los colombianos jóvenes, para que haya realmente oportunidades de acceso a recursos para poder montar los negocios individuales. Lo segundo, una gran revolución educativa. Colombia no puede seguir teniendo la peor educación del continente y simplemente dejar que eso suceda. Nosotros tenemos que hacer una gran revolución educativa y yo creo que eso está relacionado no solamente con mirar cómo podemos mejorar la calidad en términos de lectoescritura y de habilidades matemáticas, sino potencializar la educación hacia lo que va a ser la cuarta revolución industrial, que va a ser precisamente la de la automatización. Nosotros necesitamos que los jóvenes se formen en robótica y en programación de computadores. De manera agresiva, yo metería ya un programa para que todos los jóvenes de Colombia tengan una formación realmente buena en robótica, en programación, para que desde que son muy chiquitos les enseñemos a programar y para que dentro de pocos años, 20 años, cuando llegue la revolución de la automatización, Colombia no quede de esclavo en el mundo por no saber ni siquiera pues leer y escribir, que va a ser realmente programar y tener cimientos de robótica, sino que estemos en la cabeza y las nuevas generaciones de colombianos puedan competir en el mundo estando en la cabeza. Yo creo que eso es lo más urgente que hay que hacer hoy en día. Sí, senadora, digamos, yo también quería preguntarle acerca de este tema de los jóvenes y es, digamos, ustedes del Senado, ¿cómo, digamos, cómo está liderando también, pues no sé, digamos, algunos proyectos legislativos o algunos proyectos que ayuden a lo que usted pues nos está comentando? Digamos, usted, ¿qué trabajo está haciendo ahí en el Senado frente a eso? Hemos radicado ya con el presidente Uribe varios proyectos en torno a meter las materias de robótica y programación como obligatorias, pero eso necesita mucho más que meter esas materias, necesita un gran vuelco de la política pública, pues que le corresponde al gobierno. Se lo he dicho muchas veces a la señora ministra como al señor presidente y ojalá lo escuchen, porque yo creo que hay una oportunidad para los colombianos de estar a la cabeza. También hemos radicado proyectos que yo creo que son fundamentales para esta recuperación económica. El primero, el de la escalera de formalización, donde lo que queremos es que las pequeñas empresas colombianas, esas que son microempresas y casi que negocios informales, puedan tener formalización. ¿Para qué? Para que puedan acceder a los recursos de las políticas públicas. Hoy lo que le pasa a una empresa no formal es que no puede acceder a créditos en un banco, ni puede acceder a los créditos que presenta el gobierno. ¿Qué hicimos nosotros? Proponer que en el primer escalón de formalización esté totalmente gratis, por ejemplo, el pago de impuestos, puedan tener un INVIMA muy barato, un registro gratuito, para que puedan tener, digamos, en los 7 eslabones de lo que significa formalización, que son permisos de funcionamiento, INVIMA, Cámara de Comercio, pago de impuestos, formalización laboral, podamos tener unos estándares menores que permitan que todos estos nuevos negocios puedan entrar, estar en un periodo en esa escalera, luego avanzar un poquito más y avanzar un poquito más hasta que sean del todo formales, pero que podamos recoger todos esos pequeños negocios y poder primero conocerlos, generarles políticas públicas y darles acceso al crédito, que es fundamental para que esos negocios salgan adelante. Tengo otro proyecto sobre el tema del crédito agropecuario, porque uno de los problemas más graves es que solamente 4% de los pequeños productores de Colombia han tenido alguna vez crédito agropecuario. Necesitamos que realmente le llegue al sector agropecuario primario. Por eso propusimos una modificación de las normas que regulan el sector el crédito agropecuario para que se invierta la manera como ya está fondeándose. Hoy la plata subsidiada termina en las grandes cadenas, porque en las cadenas se dice que son parte, digamos, del eslabón del encadenamiento del sector agropecuario. Entonces, las grandes superficies terminan tomando el crédito agropecuario. Nosotros queremos que el 80% del crédito hoy se destine de manera obligatoria a los productores agropecuarios y de ese un porcentaje muy significativo a los pequeños productores para que podamos tener una reactivación real del sector agropecuario. También presentamos el proyecto del fondo para el tema forestal, porque creemos que en el tema forestal, reforestando nuestras montañas tan
tan deforestadas, tan acosadas por la erosión, y reforestando nuevamente las zonas estratégicas que debemos conservar, como el Amazonas, sobre todo en la parte más acabada como el Caquetá, pudiéramos tener programas muy agresivos para que los recursos que le conseguí yo en el proyecto de regalías al sector ambiental, puedan llegar a generar un incentivo para la reactivación económica a través de que las familias de esas regiones sean las que siembren los árboles, tengamos los viveros de los árboles nativos y podamos hacer un gran proyecto de reforestación en el país que nos permita darle empleo a la ciudadanía, pero sobre todo volver a ganar el espacio que ambientalmente hemos perdido. Bueno, presenté como 8 proyectos, creo que esos serían como los más importantes. Ya que lo mencionó, senadora Valencia, me gustaría preguntarle cómo ve el proyecto de regalías. ¿Cómo lo ve en el trámite que va a dar esta semana en el Senado? Nosotros hicimos la parte de la modificación de la Constitución. Yo fui ponente de ese proyecto y logramos cosas que yo creo que son muy importantes. La primera, fortalecer los ingresos para las regiones productoras, porque hoy lo que estaba pasando es que ninguna región quería que produjeran petróleo en su tierra porque terminan con los daños pero sin los recursos. Logramos un incremento muy significativo, logramos por primera vez desde la Constitución del 91 volver a darle regalías al sector ambiental. Para mí, esa fue mi iniciativa, lo logramos sacar adelante y hoy hay un importante porcentaje de esas regalías que están llegando a los 4 puntos que van a ir al sector ambiental y que yo creo que hacen ver que podemos hacer una explotación petrolera, pero que al mismo tiempo financie la protección de los ecosistemas estratégicos de nuestro país. ¿Qué es lo que yo me imagino? Hombre, si uno va a sacar petróleo en los llanos o en alguna parte, pues saque petróleo, pero con esa plata proteja el Amazonas, proteja el Darién, proteja los parques nacionales, defendamos esa gran riqueza ambiental que tiene Colombia con esos recursos. Yo creo que esa es una manera de interpretar. En el proyecto que se está discutiendo actualmente, pues hay unos elementos que son muy importantes. Por supuesto, está la tensión entre lo que ha venido pasando con los recursos que llamó el entonces ministro Echeverry la mermelada para toda la tostada, que fue que cogieron las regalías y se la entregaron. Y toda esa plata de las regalías terminó financiando fue campañas políticas de algunos congresistas y gobernadores y políticos regionales. Nosotros quisiéramos que la plata de las regalías se vea en obras realmente que impacten la calidad de vida de los ciudadanos, porque es una cantidad de plata, pero se necesita invertida en el territorio, realmente en las cosas que se necesitan solucionar. Nosotros hemos insistido mucho que debiera ser agua potable y saneamiento básico, porque es que el agua potable garantiza que a usted no se le mueran los niños, garantiza la buena salud de los ciudadanos, garantiza que enfermedades que no debieran ocurrirse terminen de no ocurrir. Entonces, yo creo que ahí tenemos una enorme oportunidad. Hay muchas críticas en torno a que algunos temas vayan a tener que tener revisión del gobierno nacional, pero después del desperdicio y despilfarro de miles de millones de pesos que tuvimos durante las épocas gordas del precio del petróleo, pues uno debiera tener cuidado con que esa plata realmente llegue a beneficiar la vida de los colombianos y no simplemente a saciar intereses políticos. Yo quisiera preguntarle a usted, senadora, su intención hacia un futuro político, y es: ¿usted desea ser presidente de Colombia? ¿Desea lanzarse? ¿Desea ser una candidata para lograr serlo? En este momento estamos muy antes para uno lanzarse. Ahorita estamos en la mitad del gobierno y yo creo que lo lógico es continuar. Que si yo quiero ser presidente de Colombia, sí, algún día quisiera ser presidente de Colombia si se dan las dos condiciones. Primero, como yo le pido a Dios, solo me deje ser presidente. Si uno lo puede hacer muy bien, puede ser un gran presidente para Colombia. Y segundo, si los colombianos encuentran que les puedo servir a los intereses del país. De resto, estaré dispuesta también a acompañar a quien tenga buenas ideas y el liderazgo para aportarle a nuestra Colombia. Precisamente sobre el gobierno de Iván Duque, senadora, sé que llevamos 2 años apenas y todavía le falta la mitad del camino al presidente, pero ¿desde ya usted considera que ya Iván Duque ha dejado un legado para Colombia? Y si es así, ¿cuál es el legado de Iván Duque? Yo creo que el presidente Duque, su gran legado va a ser el manejo de la pandemia. Va en la mitad y en esa mitad lo ha hecho bien. Ha logrado, digamos, conjugar una apertura inteligente con una protección de la salud, un crecimiento de la infraestructura para poder atender esa pandemia, pero viene el desafío más grande, que será la reactivación económica.
Eso está por verse, pero estoy segura que ese va a ser su legado y yo creo que el presidente lo sabe muy bien y se la jugará por demostrarle a los colombianos una enorme capacidad para que el sector productivo vuelva a salir adelante y podamos tener realmente pues una economía que vuelva a crecer y que supere este decrecimiento del 15% y este desempleo del 20%, que es tal vez lo más preocupante, la cifra más alta en la región en desempleo y que genera, por supuesto, un objetivo muy claro y es que los colombianos encuentren empleo y puedan vivir dignamente. Sí, senadora, uno de los episodios, digamos que pues, todos estamos viviendo, digamos, el teletrabajo, todos estamos desde la casa cuidándonos, y uno de los episodios que pues a usted le ocurrió fue el de su hija Amapola, que pues estuvo en todas las redes sociales. ¿Qué ha sido lo más difícil de sesionar desde la casa, senadora? Pues eso, pues que evidentemente no es fácil que ella entienda que uno está ocupado en otras cosas y la frustración que le genera de que uno esté ahí pero no le pare bolas. Ha ido aprendiendo y ahí va. Bueno, se nos acabó el tiempo, estuvimos con la senadora Paloma Valencia. En serio, mil gracias, senadora, por este espacio. Aquí en Quién y Qué. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo muy especial, Juan Felipe, Richard y a todos los que nos acompañaron. Y ojalá entendamos que Colombia, como el país que merecemos, que queremos los colombianos, no lo va a construir uno o dos gobiernos, lo construye una nación y que lo importante es ponernos de acuerdo sobre los básicos de lo que queremos hacer para que unidos trabajemos en ellas. Ojalá este odio que ha ido creciendo contra el uribismo, de aquellos que consideran que pueden perdonar a los terroristas, pero que consideran que pueden odiar a quien piensa distintos, cese. Porque en Colombia las ideologías políticas deben tener cabida siempre y cuando estén ajustadas a la legalidad.